Facebook.com/En Su Punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues a esta hora les decimos a todos ustedes que Dios les bendiga y bueno, vamos a iniciar esta noche pues como siempre orando. Ahí donde están vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, agradecidos, papá, por todas las cosas que tú vas haciendo en cada uno de nosotros. Agradecidos, eterno Dios, por todos y cada una de las maravillas que nos muestras cada día, Señor. En esta noche te pedimos, papito amado, que nos enseñes a hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a cada una de las personas que están allí en sus hogares escuchando. Papá, te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano de poder y que nos enseñes, papito amado, a hacer tu voluntad. Padre, te pedimos en este tiempo que tú nos ayudes, Señor, en todas las cuestiones que tenemos que hacer, papá. Y que de verdad, papá, podamos escuchar tu voz, papito amado. Y que pongamos, Señor, todo nuestro ser en tus manos, papá. Solamente queremos hacer las cosas, Señor, contigo y no hacer nada fuera de ti. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que en esta noche podamos hacer tu voluntad con tu poder. Y en el nombre de Jesús atamos a todo demonio inmundo que ata nuestras vidas, toda fuerza demoníaca que nos ata y que está ahí oprimiendo a cada persona. En el nombre de Jesús lo atamos, le echamos fuera, suelta nuestras vidas, suelta nuestras familias, suelta a cada persona en el nombre de Jesús. Te vas al abismo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito, bendecimos tu santo y precioso nombre y en esta noche iniciamos contigo, papito amado, esta reunión. En el nombre de Jesús te decimos a una sola voz: amén, amén y amén. Y bueno, pues ya en esta noche estamos pues con una noche más para hablar de la palabra de Dios. Recordemos que pues hemos estado viendo un poquito acerca de lo que pues pasó después de Balac y Balaam, de lo que había pasado con los madianitas y pues habíamos visto que pues es necesario que a veces nosotros pasemos por un tiempo de purificación, porque cuando pues estaban en el campamento de los madianitas, pues todas las cosas necesitaban un tiempo de purificación y pues a veces nosotros necesitamos eso, ser purificados. Y es que el oro en el fuego no se quema, sino que brilla cada vez más hasta volverse pues más resplandeciente. Sin embargo, si metemos otro tipo de materiales, por ejemplo una hoja o hojarasca, pues seguramente va a terminar quemándose. Y pues vemos en este ejemplo y todo lo que nos decía que era necesario limpiarnos para entrar al campamento de los santos. Por lo tanto, pues este es un llamado a que cada uno de nosotros pues vaya a tener esa limpieza. Y veíamos pues que muchos profetas, así como Zacarías, Isaías y otros, pues habían tenido un encuentro con Yeshua, que pues era un carbón encendido, que se lo muestra así, con esa figura más bien en la palabra del Eterno. Y vemos que solamente Él puede transformarnos, solamente Él puede limpiarnos de toda maldad y pues necesitamos en este tiempo esa purificación, ya decíamos, no solamente pues una purificación de afuera, sino en el alma, en el cuerpo y en el espíritu, y esencialmente también ver pues que la lengua de cada uno de nosotros sea purificada. Pues hemos estado viendo todo eso y en esta noche está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos, muchas bendiciones, que el Eterno los bendiga, shalom a todos, que de verdad podamos disponer en este tiempo nuestro corazón, podamos entregarle al Eterno pues nuestro pensamiento, nuestro corazón, todo este tiempo que tenemos para aprender de su palabra, que lo pongamos en las manos del Eterno, que sea Él mismo el que grabe sus palabras en nuestro corazón, que grabe cada una de sus escrituras en nuestra mente, que ponga, que nos ayude a tener esa disposición, esa voluntad de obedecerle, que no sea una obligación, que no sea por lo que vayan a decir los demás, sino que de verdad haya en nuestro corazón ese deseo de oír sus palabras, viendo que es importante pues que todo lo que hagamos, todo lo que pensemos sea parte de lo que compartimos con el Eterno, que no sea algo excluido, que no sean como nuestras cosas personales y solo lo demás queramos mostrarle al Eterno, sino todo presentémoslo delante de Él, entendiendo que si queremos que Él nos purifique, si queremos que Él nos limpie, nos santifique,
pues tenemos que entender que solamente lo que va a ser purificado pues va a ser lo que nosotros le mostremos a Él, lo que nosotros le presentemos a Él. Y si le mostramos solamente pues nuestras apariencias, si le mostramos solamente nuestro exterior, entonces pues el Eterno no va a poder entrar a nuestro corazón para poder purificar las cosas que tenemos ahí. Pero si nosotros de verdad decidimos entregarle todo nuestro corazón, decidimos presentar de Él todas nuestras vestiduras, todas nuestras armas, nuestra lengua, nuestro corazón, nuestra mente, cada uno de nuestros pensamientos, entonces también Él se va a encargar de mostrarnos, de ayudarnos en este proceso de purificación, de consagrarnos y de santificarnos para Él mismo, para que Él mismo nos pueda tener delante de Él pues limpios, tenernos sanos, tenernos un pueblo consagrado, un pueblo elegido, que entienda la importancia de hacer su voluntad, que no sea un pueblo que quiera servirse del Eterno, que no sea un pueblo que solamente esté buscando los beneficios y que no le importe nada más que su propio interés, sino que sea un pueblo que de verdad quiere hacer la voluntad del Eterno, quiere vivir según sus mandamientos, según sus ordenanzas y sus estatutos, y que haya eso en nuestro corazón, que dispongamos todo en nuestra mente. Tenemos que prepararnos para los tiempos que se acercan, para los tiempos que pues muy así como van las cosas, de verdad es muy probable de que todo esto sea los tiempos finales, y pues tenemos que alistarnos considerando que este podría ser nuestro primer día, pero que también podría ser nuestro último día, alistarnos y prepararnos de verdad como vírgenes prudentes que no descuidan sus lámparas, que no descuidan el aceite, que no les falte una comunión con el Eterno, que no nos falte a cada uno de nosotros esa comunión, esa relación, que no nos falte ese deseo de esperarle ansiosamente, de estar esperando que ese encuentro con Él, pero no simplemente esperando a que llegue ya cansado, sino de verdad como si pudiese venir hoy mismo, como si pudiese ser nuestra última oportunidad de estar alistándonos, y que nos alistemos pues con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, que cuando Él venga pues de verdad nos pueda conocer y no nos llame como dice en su palabra, pues a ustedes no los conozco, sino que de verdad podamos presentarnos de Él todos los días, a cada instante, en cada cosa que hacemos, que Él nos pueda conocer, que pueda conocer cada pensamiento que tenemos, que seamos de verdad esa novia, esa esposa que Él va a venir a buscar, que no seamos eh, solamente parte de una religión, que no pensamos que esto se trata solamente de una cosa más que tenemos que hacer en la vida, de que es por obligación o que es a la fuerza y que tenemos que seguir lo que nos dicen los demás, sino que de verdad entendamos que Él nos ama a nosotros personalmente, Él ha planeado nuestras vidas, pues ya desde que nos ha conocido, desde que nos ha creado antes de la fundación del mundo, y Él tiene cosas hermosas preparadas para cada uno de nosotros. Eso es lo que necesitamos entender, necesitamos considerar las cosas que el Eterno está haciendo por nosotros, y pues aprender a corresponder todo ese amor que Él nos tiene. De verdad que pues el Eterno tiene pues de verdad un amor incomparable, que este tiempo pues no podemos entenderlo así fácilmente, pero por medio del Espíritu Santo podemos pues entender ese amor que Él nos tiene, y que pues en este tiempo nosotros de verdad vivamos de esa manera. Pero vayámonos pues a ver esto en Isaías 49:8, que nos dice lo siguiente: así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardé, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí estos vendrán de lejos, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanza, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros.
Tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Aún los hijos de tu orfandad darán a tus oídos: estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Y dirás en tu corazón: ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos, y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Y así dijo Jehová el Señor: he aquí yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán, y lamerán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerán todo hombre que yo Jehová, yo Jehová, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Y bueno, pues esta es una palabra pero muy muy buena, y que nos habla de la restauración de Sion. Y de veras, cuando empezamos a ver todo este asunto, pues nos empezamos a dar cuenta de que está hablando de lo que va a pasar pues en poco tiempo, y esta es la futura restauración de todos. Y me encanta y me llama la atención ver pues cómo pues empieza a decirnos varias cosas que pues están diseñadas para el tiempo postrero, y entre esas pues eso de principio de que nos ve como la novia, ¿no? Que es Israel como la novia. Y no solamente eso, sino que pues ahora puede entender por qué pues dice: ¿de dónde han aparecido estos? Como que no estaban, y de repente aparecen sus hijos de todo lado. Pues yo entiendo, es que es la casa de Israel apareciendo con todos sus hijos por todo lado, y pues esta no es otra cosa sino que la gloria futura de Israel. Y la verdad, pues esto es algo que va a pasar, y pues me encanta eso. Por eso es que cuando empieza diciendo: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé y te guardé, y te daré por pacto al pueblo. Pues es muy importante que nosotros de verdad en tiempo aceptable podamos acercarnos a Él. En tiempo aceptable nosotros de verdad podamos ser parte de su salvación, porque Él es quien salva y quien está haciendo el llamado todavía para ser parte de su pueblo. De verdad, es un llamado muy importante, una profecía muy, muy especial. A mí me gusta bastante este capítulo que, bueno, justo lo había leído hace algunos días, y una de las cosas que me llamaba la atención es que justo al iniciar el capítulo, pues comienza hablándole a Israel. Y lo interesante es el versículo 6, bueno, que no lo habíamos leído, pero comienza diciendo y dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación en lo postrero de la tierra. Y vemos que de verdad pues está hablando a todo el pueblo de Israel. Sabemos muy bien que está dirigido a todo el pueblo de Israel, pero hay algo interesante, mucho más interesante, si vemos el versículo 3, cuando dice: y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Y es interesante esta parte, porque es como si le estuviese diciendo a Israel que, que va a salvar a Israel, que va a volver a reunir a Israel, que va a volver a congregar a todo el pueblo de Israel. Porque si de verdad leemos toda esa primera parte, pues de verdad le está hablando a alguien que se llama Israel, para que libere a un pueblo que también se llama Israel. Y esto me llamaba bastante la atención, y justo veía que cuando se ve toda la profecía que está sucediendo en todo el capítulo, pues justamente está hablando de que hay un Salvador que va a reunir a toda la congregación de Israel, a todo el pueblo de Israel, y pues no hay otro que solamente Yeshua. Y es interesante cómo es que en esta ocasión
pues la forma en la que le llama a Yeshua es Israel, porque le dice Israel, mi siervo eres tú, porque en ti me gloriaré. Y le empieza a decir, poco eres para mí que seas mi siervo, para levantar a las tribus de Jacob. Y es interesante que de verdad le dice a Israel que levante a las tribus de Jacob. Y obviamente sabemos que no está hablando de Jacob, que había sido cambiado su nombre por Israel. Tampoco está hablando de la nación. Es como si dijésemos que la nación de Israel se va a levantar a sí misma, o que la nación de Israel va a buscar al remanente de Israel y va a restaurarse por sí sola. Pues no tiene mucho sentido, sino que de verdad le está hablando a Yeshua. Y vemos que justo en este capítulo pues se le menciona al Mesías con el nombre de Israel, y vemos que es justamente él el que va a cumplir todas estas cosas, el que va a cumplir todas estas profecías, el que va a venir a rescatar a todos los que son parte de su pueblo, porque una de las cosas que nos dice Yeshua en el nuevo pacto es que él había venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, y que no se va a quedar solamente así. Si entendemos muy bien la profecía del Valle de los Huesos Secos que había tenido Ezequiel, pues vemos que lo primero que pasa es justamente eso: las ovejas perdidas de la casa de Israel, que son todos esos huesos secos, pues se levantan, se restauran, vuelven a ponerse hueso con hueso, vuelve a crecer carne, los tendones, la piel, y lo más importante, el Espíritu del Eterno pues sopla sobre todo ese pueblo, sobre toda esa gran nación, y se forma un ejército innumerable, el cual es la casa de Israel. Y no se queda solamente ahí, sino una vez que pasa todo esto, una vez que la casa de Israel pues ha sido restaurada, ha sido levantada, y no por su propia cuenta, sino por el Espíritu Santo, por mano de Yeshua, por el poder que le ha dado el Eterno a su Hijo, pues lo siguiente que pasa es que toma en una mano a la casa de Israel, y toma en la otra mano a la casa de Judá, y las junta tomando un palo, representando a cada una de las casas, pues las junta en uno solo, cosa de que se vuelvan un solo pueblo, un solo palo. Y dice que a partir de ese momento pues ya no van a ser dos pueblos, ya no van a ser dos diferentes naciones, sino va a ser solamente una gran nación. Y esa es la promesa que nos hace el Eterno, que la va a cumplir a través de Yeshua, que es el encargado de reunir a todo el pueblo de Israel. Y es de verdad interesante ver cómo es que todos los profetas entendían todas estas cosas, cómo es que podían ver que todos nosotros estábamos siendo llevados desde el lugar en el que estábamos, pues estábamos siendo traídos hacia el pueblo del Eterno, estamos siendo recogidos, estamos oyendo el llamado del Eterno, y pues vamos a cumplir esa profecía que el Eterno nos dice, que el pueblo de Israel va a volver a restaurarse. Qué interesante de verdad todo este asunto, porque pues aquí empezamos a ver de verdad cómo pues esto va a ser la gloria futura de Israel, y es bien importante que entendamos esto porque empieza a mostrarnos pues esto que va a pasar en no mucho tiempo. Si podemos ver, pues todo esto está diciendo de un tiempo futuro, pues y la mayoría no entendía, no lograba entender todo esto. ¿Y por qué no lograba entender pues todo esto? Porque definitivamente pues una de las cosas que veí que se veía digamos en esta temporada, pues o más bien que no se había visto, era pues este plan del Eterno de restaurar a todo Israel, especialmente la casa de Israel, y pues que todos los que de verdad le escuchen son parte de todo esto. Esto de verdad es que empezamos a ver, y es algo tan grande. ¿Por qué? Porque empezamos a ver aquí en todo este capítulo lo que va a pasar, y vendrá pues un tiempo que mucha gente está esperando y que por mucho tiempo no se había entendido. Me encanta a mí cuando de repente pues empieza a decir esto de: se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y me encanta esto porque pues uno puede ver incluso el día de hoy en las noticias que pues aún una madre que pues es tal vez la persona que más cuida a un niño, pues incluso hay madres que han decidido abandonar pues a sus hijos, y pues pregunta de esa manera. Pero pues incluso viendo esas cosas, pues aquí hay algo que nos dice el Eterno: yo nunca me olvidaré de ti. Y pues esa palabra es tan grande que es una promesa para todos nosotros, porque pues hasta hace un poco de tiempo no conocíamos nosotros nuestra verdadera identidad, pero hoy entendemos que pues eso está pasando. Por eso es que de repente pues empieza a decir de que van a aparecer de todo lado,
mostrados y pues nos empieza a mostrar que iba a aparecer gente de todo, aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos estrechos para mí este lugar, apártate para que yo more. O sea, empieza a salir de una tierra devastada, de una tierra desierta, pues empieza a salir muchos, pero muchos. ¿Y cómo es que eso ocurre? Porque pues en el versículo 21 dice, y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? ¿Cómo es que aparece tanta gente? Pues ahora lo podemos entender, pues es la casa de Israel que había sido dispersada por todas las naciones y que pues bien vendrá a congregarse y dice porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. Fíjense, eso es lo que dice, pero pues ¿quién pues crió estos? He aquí yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Y pues yo entiendo que definitivamente esta palabra pues está hablando acerca de la casa de Israel. De verdad se está hablando de la casa de Israel, pues aunque muchos crean que solo es un pueblo pequeño allá en el oriente en este tiempo, que solamente quedan ellos, pues no solo son ellos, ellos si bien son la casa de Judá, aquellos que nunca han perdido el cetro, aquel pueblo que por el pacto que había hecho el Eterno con David, pues se había mantenido unido, se había mantenido todavía con esa firmeza, con esa promesa más allá de cualquier cosa que el Eterno le había dicho a David, que bueno, nunca se iba a quitar el, el trono de su descendencia. Y es importante que veamos que por amor a David, pues se ha mantenido una de las casas, la casa de Judá, juntamente con la tribu de Benjamín. Pero algo interesante es que tal vez pues nadie se lo esperaba, tal vez nadie creía, ni nosotros hace algún tiempo hubiésemos creído que pues todos nosotros, todos aquellos que estamos oyendo la palabra del Eterno, todos aquellos que estamos recibiendo y conociendo nuestra verdadera identidad, pues vamos a volver. Y aunque nadie se lo esperaba, aunque nadie lo creyera, pues somos todos nosotros parte de la casa de Israel, somos todos nosotros tal vez ese hermano menor que se había perdido, así como lo dice la parábola del hijo pródigo, que había estado desperdiciando su dinero, había estado malgastando su vida, y pues llega un momento en el que de verdad pues ya no podíamos más, y era el Eterno mismo poniendo en nuestro corazón que Él nos estaba esperando, que Él veía todas las mañanas a través de su puerta, a través de su ventana, esperando a que algún día el hijo menor pueda volver. Y aquí estamos volviendo, somos ya bastantes y esto va a seguir creciendo porque el llamado del Eterno es un llamado muy fuerte, está de verdad reuniendo a todo su pueblo. Y aunque nadie lo crea, aunque nadie lo espere, pues todos estos que están apareciendo, todas estas personas que están levantándose, entendiendo sus verdaderas raíces, entendiendo que de verdad hay un pueblo de Israel completo junto con las 12 tribus, que la casa de Israel, si bien había tenido una maldición por la cual había sido eh, eh, alejada de su pueblo, alejada de su ciudadanía, de su nacionalidad, había sido dispersada por todo el mundo, pues ya es tiempo de que vuelva a su tierra, ya es tiempo de que entiendan y que abran los ojos, que el Eterno está con los brazos abiertos esperando a que volvamos. Y pues todos ellos somos los que nadie estaba esperando, los que nadie creía que íbamos a entrar. Si pensábamos que íbamos a entrar a esto, era pues tal vez como colados por ahí, tal vez como entrando a la fuerza, pero no se trata de eso, sino es un llamado que el Eterno nos ha hecho a todos aquellos que quieren ser parte del pueblo de Israel, a todos aquellos que están dispuestos a seguir sus mandamientos, a seguir sus enseñanzas, sus instrucciones, dispuestos a ser parte del pueblo de Israel. Y esto implica muchas cosas, implica pues obedecerle, ser parte del pacto. Primeramente ese pacto consiste en guardar su Torah, guardar sus mandamientos, ser obedientes a todo lo que nos ha dicho, y principalmente guardar el testimonio de Yeshua, guardar todo lo que Él ha hecho, todas las cosas que Él nos ha dicho, porque a través de Yeshua es que nosotros pues somos injertados nuevamente en este olivo para ser parte del pueblo de Israel. Es una promesa de verdad muy grande, es una de las cosas más fantásticas que hemos aprendido, porque a partir de eso pues hemos llegado a entender muchos de los misterios que hay en la Biblia, porque antes pues para nosotros hablar de Israel, hablar de Judea, hablar de Samaria y hablar de todos esos lugares pues era indiferente, porque no entendíamos, pensábamos que simplemente le estaba hablando a algún pueblo de por ahí que se llamaba Israel, pero estaba hablando de nosotros. Y ahora vemos que de verdad los que estamos siendo recogidos de un lado y otro, los que estamos siendo reunidos desde todas las partes del mundo, pues somos nosotros, la casa de Israel. Verás que pues somos nosotros y pues una de las cosas que nosotros tenemos que ver en todo lo que estamos pues viendo
en este pasaje es pues que pues, definitivamente pues él viene a restaurar todo Israel. Y pues probablemente por mucho tiempo nosotros pensábamos que se estaba hablando de muchas otras personas y no de nosotros, pero pues en este tiempo empezamos a ver definitivamente que se está hablando de cada uno de nosotros. Y me encanta esto que pues empieza a decir lo siguiente en el versículo 26 y dice, y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes y con su sangre serán embriagados como con vino. Bueno, pues la parte que me gusta es la está a continuación, y conocerá todo hombre esto, que yo Jehová soy salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Básicamente pues esta parte es bien interesante ver porque dice, y conocerá todo hombre que yo Jehová soy salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Una de las cosas que es muy importante ver en este tiempo es pues que definitivamente Él es nuestro Salvador, y quizás por mucho tiempo no entendíamos esto, no entendíamos que de verdad Él es nuestro Salvador. Por mucho tiempo pues no hemos entendido este asunto. Fíjense que cuando empezamos a leer todo esto pues nos está hablando de algo muy importante que va a pasar a Israel. Es que pues por mucho tiempo yo creo que confundíamos pues esto de la salvación, porque pensábamos que pues la salvación consistía solamente pues en un momentito de hacer una oración y pues y ya, ¿no? Por mucha gente pues siempre dices pues eso y ya está la salvación, pero podemos ver aquí que en realidad nos está contando todo lo que va a pasar y que tiene que ver precisamente eso con que pues Él nos va a salvar de todo esto, y pues todo esto va a ocurrir pues exactamente el día en que pues nosotros seamos levantados y cuando pues como dice la escritura seamos transformados, y esto pues todavía es algo que falta por venir, pero pues llegará un momento en el que vamos a ser básicamente como dice aquí, pues salvados por Él. Pero para todo esto, pues nosotros tenemos que dejar, por ejemplo, que Él levante bandera, porque podemos ver que aquí hay muchas personas que van a estar de muchos pueblos, y esto no lo dice solamente aquí. Si vemos el nuevo pacto, pues Yeshua en varios pasajes nos empieza a decir eso, ¿no? Empieza a decir que van a llegar de todos los lados. Uno, pues, hasta hace poco no entendía nada, no sabía de qué estaba hablando. Hoy podemos entender que es la casa de Israel levantándose por todo lado, pues, para ese día cuando pues sea el tiempo, y que Dios va a restaurar pues a todo Israel, porque pues no entendíamos esa forma tan bella de hacer las cosas del Eterno. De verdad podemos ver cómo es que el Eterno pues eh, tiene sus maneras de hacer las cosas, aunque nosotros no la entendamos, aunque nosotros no veamos cuán importante es lo que Dios hace. Tal vez nosotros pensamos que no está haciendo nada, que está ahí esperando a que chillemos más fuerte para ver si nos hace caso. Pues no se trata de eso, sino que de verdad el Eterno sabe cómo hacer las cosas, sabe qué es lo mejor para nosotros. Y de verdad es muy interesante ver este último versículo que habíamos leído, cuando dice: a los que te maltraten haré comer de su propia carne, ellos estarán borrachos en su propia sangre como si con vino dulce. Entonces toda carne sabrá que yo, Adonai, soy tu Salvador, el poderoso de Jacob, tu Redentor. Y vemos que de verdad es una de las cosas más impresionantes que nos puede decir el Eterno, una de las cosas que más nos puede alegrar el corazón, porque Él es el que está saltando. Es como cuando un niño pequeño pues está ahí y caminando por la calle, y de repente un perro empieza a saltarle, empieza a querer morderle, y aparece el papá como todo un superhéroe y está pues dispuesto a defenderle, está dispuesto a entregar su propio cuerpo con tal de que a su hijo no le pase nada. Y es una de las cosas pues más lindas que puede hacer un papá con su hijo, decirle que él está ahí, que él le va a ayudar, que él le va a guiar, que él va a estar para lo que necesite, que él va a estar orando por él. Y prácticamente eso es lo que ha estado haciendo siempre el Eterno con cada uno de nosotros. Es lo que Él nos está diciendo: todo el mundo va a saber que yo he sido tu Padre, todo el mundo va a saber que yo te he salvado, que yo te he escogido, que estás aquí conmigo, que no has hecho las cosas en vano, que no estás perdiendo tu tiempo, que de verdad yo estoy aquí, yo te amo. Y lo interesante es que de verdad todo el mundo lo va a poder ver, todos los ojos lo van a ver, así como dice de verdad en Mateo 23, que cuando llegue este día pues todas las personas lo van a ver, todos los ojos pues se van a dar cuenta de que de verdad el Salvador del pueblo de Israel, el Salvador de Jacob, como lo dice aquí, pues está viniendo. Y es interesante ver cuánto nos ama, cuánto nos quiere el Eterno, porque no está hablando aquí del Salvador de todo el mundo, no está hablando aquí del que va a venir por todas las personas indiscriminadamente, sino de verdad está hablando
a aquellos que quieran ser parte de su pueblo, a aquellos que quieran ser parte de Israel, a aquellos que de verdad reconozcan que Él ha venido por un pueblo santo, por un pueblo consagrado, no por un pueblo que simplemente levanta su nombre para cualquier circunstancia, sino por un pueblo que vive de acuerdo a sus mandamientos, por un pueblo que vive de acuerdo a su voluntad, a sus designios, a sus preceptos, y es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer. Pues no tendría sentido decir que creemos en Dios, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Mesías, si seguimos una vida común y corriente, si seguimos viviendo teniendo distintos ídolos, adorando a distintas imágenes, a distintas teorías, a tal vez otro tipo de cosas ahí en nuestra cabeza, incluso porque sabemos muy bien cuando el Eterno andaba con el pueblo de Israel allá en las cosas que nos cuenta el antiguo pacto, pues vemos que de verdad una cosa era importante para el Eterno, que no se desvíen de la Torah, que nunca decidan hacer las cosas por su propia cuenta, y si alguien pues decidía volcarse hacia otros dioses, rendirle adoración a cualquier otra imagen de otro pueblo, pues lo que tenía que hacer es ser sacado del pueblo, tenía que ser exiliado, tenía que ser echado fuera, tenía que quedar fuera de lo que era el pueblo de Israel. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. Pues ahora si nosotros decidimos tener imágenes, ídolos, creer en nuestros propios conceptos, creer en nuestros sentimientos, en nuestros razonamientos, pues ya tenemos una imagen muy aparte, ya tenemos nuestro propio Dios, entonces quedamos fuera de lo que es el pueblo del Eterno. Pero si nosotros decidimos seguirle al Eterno, guardar sus mandamientos, guardar sus estatutos y todas las cosas que Él nos manda, entonces pues estaríamos obedeciendo a lo que Él nos dice, siendo parte de su pueblo, recibiéndolo no solamente como un salvador, sino también como el amo de nuestras vidas, como el que gobierna nuestras vidas, como aquel que está pues no solamente en los momentos en los que tenemos problemas, sino está en todo momento, está ahí como nuestro Padre, está ahí como nuestro Señor, dirigiendo cada una de las cosas que nosotros debemos hacer. Y esa es una de las cosas que necesitamos entender. Por eso es que cuando dice en este último versículo: y conocerá todo hombre que yo soy Jehová, Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob, vemos que de verdad pues no le está hablando a cualquier pueblo, no le está hablando a cualquier persona, sino solo a aquellos que quieren ser parte del pueblo de Dios. Y yo creo que esto que acabas de decir es muy importante porque pues normalmente cada vez que hablamos acerca de la salvación, pues una de las ideas que siempre se ha tenido es que pues una simple oración, digamos, pues que puede ser el inicio, ¿no? De una vida nueva, que no estamos diciendo que venga a ser a menos, pero pues mucha gente espera que pues con eso ya sea todo, pero recordemos lo siguiente y empecemos a ver la palabra del Eterno. Pues yo creo que una de las cosas que se han confundido durante mucho tiempo es pues el nacer de nuevo con esto de la salvación, porque generalmente siempre pues la gente ha pensado que pues era cuestión de hacer una oración y que ya estamos siendo como que salvos, pues porque no entendíamos quizás todo esto que se nos está diciendo en la palabra. Pero si nos vamos un momentito a Filipenses 12, pues vamos a ver algo bien interesante. Empieza a decir lo siguiente, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y pues si empezamos a ver esto que estamos leyendo aquí, pues podemos ver una verdad pues muy grande. Dice que pues aquí lo que debemos hacernos nosotros es ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Eso pues nos hace pensar en lo siguiente, que algo que por mucho tiempo nosotros habíamos pues imaginado que pues ya estaba como por hecho, que pues ya estábamos salvos, ¿no? Hemos hecho una oración, o que pues somos parte quizás de alguna iglesia, o que somos parte de algo, pues ya estaba como que seguro, ¿no? Pues por mucho tiempo quizás la gente ha ido pensando en esto, pero creo que es bueno el día de hoy aclarar de que pues sí hay un momento en el que uno nace de nuevo, sí hay un momento en el que uno le dice: Señor, yo te entrego mi vida, porque pues reconozco que tú eres pues mi Señor, mi Salvador. Pero pues eso solamente es el inicio de todo el proceso, porque si no fuera así no tendría por qué decirnos Filipenses 2:13, como siempre, escuchen esto, como siempre habéis obedecido.
pues lo que empieza a decir es, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y creo que estas palabras son cosas que en ese tiempo tenemos que tomar muy en cuenta porque pues no es algo dado porque sí, sino que hay que ocuparse en la salvación y hay que hacerlo pues con temor y temblor. ¿Por qué? Porque dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer todo, dice, sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, escuchen esto, ¿para cuándo? Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Qué nos está diciendo en esta palabra? Es que pues va a llegar un día, en el día de Cristo, y pues vamos a poder hacer esto, si es que nos ocupamos realmente de la salvación, si es que realmente hacemos todas estas cosas, no vamos a correr en vano, ni en vano vamos a trabajar, es que hay una recompensa y creo que por mucho tiempo, pues mucha gente ha escuchado y ha pensado pues que básicamente la salvación era pues lo mismo que el nacer de nuevo. Yo creo que pues la salvación no es lo mismo, aquí estamos pudiendo ver que uno tiene que trabajar con temor y temblor en todo eso y pues yo compararía esto a pues cuando uno entra a la universidad, es cierto, no todos pueden pues entrar a la universidad, probablemente pues se tenga que aprobar el examen de ingreso y probablemente muchos no hayan logrado o pues no hayan tenido la oportunidad, qué sé yo, pero pues de todos los que entran, pues una cosa es entrar, la otra cosa es salir, ¿no? Y yo creo que pues aquí esto de la salvación pues es básicamente es eso, es poder gloriarse en el día que Cristo venga, ¿no? Para saber que no se ha corrido en vano, ni en vano se ha trabajado. Y creo que por mucho tiempo pues se ha pensado que la salvación era como que pues lloro y pues puedo seguir pecando y puedo seguir haciendo de mi vida como sea, porque pues al final ya he nacido de nuevo y todo va a venir como que por osmosis. Y creo que eso es algo que la palabra mismo nos está mostrando el día de hoy, que no es así. Es muy importante entender esto, que la salvación de verdad no es un boleto de entrada, no es un ticket que nos han dado al inicio, la primera vez que hemos conocido al Eterno o a Yeshua, y que a partir de eso, pues mientras tengamos el ticket por ahí guardado, entonces no importa lo que hagamos, pues al final vamos a entrar de una u otra manera. Pues no se trata de eso, sino es importante entender en el momento en el que hemos entendido nuestra identidad, que Yeshua ha venido a nuestra vida como nuestro Mesías, como nuestro Salvador. Entonces Él nos da ese acceso a la ciudadanía del cielo, a ser parte del pueblo de Dios, a ser hechos hijos del Eterno, a ser hechos hijos de Adonai. Y esa es una de las cosas que tenemos que entender, pues en el momento en el que nosotros vivimos como hijos de Dios, pues no se está hablando de un ticket, no se está hablando de un boleto de entrada, sino se está hablando de una vida. Y esto es importante entender porque lo mismo había pasado con el pueblo de Israel. En el momento en el que habían sido librados de las manos de Egipto, pues todo el pueblo había salido por el desierto, y cuando llegue el día de firmar el pacto, de recibir al Eterno pues como su Padre, como su Dios, como su único Elohim, que es lo que dice la palabra del Eterno, pues ellos habían aceptado y ellos habían dicho, sí, nosotros vamos a obedecer todo lo que el Eterno nos diga, pues eso es lo que vamos a hacer. Nosotros estamos dispuestos a que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo. Entonces ellos habían aceptado esa, ese pacto, esa promesa. Entonces en el momento en el que ellos reciben el pacto, pues tenían que vivir como hijos de Dios, tenían que llevar una vida dedicada a lo que el Eterno les estaba instruyendo. Precisamente por eso es que les deja la Torá, les deja las instrucciones para que ellos sepan y puedan entender qué es lo que debían hacer y qué cosas no debían hacer. Y esto no con la intención de esclavizarlos, sino es que en el momento en el que ellos transgredían la Torá, pues estaban yéndose en contra del Eterno, estaban yéndose en contra de sus mandamientos, en contra de su palabra, en contra de la vida misma. Es como si a alguien pues se le ocurriría decir querer hacer las cosas a su manera y decir, pues a mí se me ocurre respirar bajo el agua y yo, porque soy libre de hacer lo que me da la gana, entonces a partir de hoy voy a ser un humano que respire bajo el agua. Entonces va y se mete al agua y obviamente no va a poder aguantar más de unos cuantos minutos bajo el agua, porque después de eso pues al final no va a tener oxígeno, no, sus pulmones no van a poder conseguir oxígeno de ninguna parte, entonces va a terminar quitándose la vida. ¿Por qué? Porque se le ha ocurrido hacer las cosas a su manera, y no se trata de eso, sino que de verdad el Eterno nos da ciertas instrucciones para que entendamos que pues hacer
cosas en contra de su Torah, pues es como meternos a querer respirar bajo el agua, o es como querernos meter a caminar sobre el fuego y empezar a querer vivir dentro de una casa en llamas. Pues por esas, precisamente por todas esas cosas es que el Eterno nos ha dejado un manual de instrucciones para que dejemos de hacer cosas que atenten contra nuestra vida. Entonces, mientras nosotros estamos bajo sus mandamientos, bajo su Torah, pues estamos viviendo como hijos del Eterno, estamos siendo ciudadanos del pueblo de Israel, pero en el momento en el que alguien transgredía alguno de los mandamientos y no tenía la intención de arrepentirse, no tenía el corazón para volverse al Eterno, sino estaba entercado y estaba empecinado en seguir haciendo las cosas a su manera, entonces lo que debía hacerse, pues era sacarlo del pueblo, dependiendo del tipo de pecado, dependiendo del tipo de transgresión que cometía, pues en muchos de los casos lo que hacía era sacarlo del pueblo, entonces ya no era parte del pueblo de Israel, ya no era considerado un hijo del Eterno, y eso es lo que nosotros debemos entender. Simplemente habíamos pensado que por el hecho de que Yeshua había venido a arreglar las cosas, pues ya todo estaba comprado y nosotros podíamos seguir haciendo pues nuestra vida como a nosotros nos parecía. Pues lo que ha hecho Yeshua ha sido restaurar ese pacto roto, ese pacto que el pueblo de Israel, tanto la casa de Israel como la casa de Judá, habíamos roto, habíamos partido con nuestra adoración, con nuestra fornicación hacia ídolos, hacia Baales, hacia imágenes de acera. Pues esa había sido la causa por la que habíamos quedado fuera del pacto, pero Yeshua, con su sacrificio, con su inmenso sacrificio, que no ha sido algo gratis, sino ha costado un gran precio, pues nos ha vuelto a introducir en el pacto. Nos ha dicho: yo voy a rescatar, yo voy a pagar por todo ese pueblo y voy a hacer algo para que todo este pueblo pueda volver a estar reconciliado con el Eterno. Entonces, de esa manera nosotros volvemos a ser parte de este pacto, y este pacto consiste en que sigamos viviendo como hijos del Eterno, no haciendo las cosas como a nosotros se nos ocurra, sino guardando sus mandamientos. Y eso es lo interesante que dice en este versículo 15 que habíamos leído de Filipenses 2, porque dice: para que sean hijos de Adonai, puros y sin culpa. Y es de verdad importante que entendamos. Por eso es que pues Pablo nos dice: permanezcan buscando su salvación con temor y temblor, porque Adonai es el que está obrando entre ustedes, ambos el querer y el hacer, pero lo que a él le complazca. Hagan todo sin murmuraciones ni discusiones, para que sean hijos de Adonai, puros y sin culpa, sin defecto, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Y vemos que de verdad pues no es cuestión de que nosotros ya está todo arreglado, ya está todo listo, y que por más de que sigamos pecando, por más de que sigamos transgrediendo la Torah, pues aún así vamos a ser siendo hijos de Dios, pues no tiene sentido, sino hay cosas que nosotros tenemos que hacer para vivir como hijos de Dios. Hay ciertas cosas que nos hacen, que nos identifican como hijos de Dios, y mientras no estemos guardando sus mandamientos, mientras no estemos amando al Eterno como lo indica su Torah, entonces no estamos viviendo como hijos del Eterno. Es muy importante, pues, de que no estamos viviendo como hijos del Eterno. Entonces, es un tiempo en el que nosotros debemos vivir realmente como hijos. Ahora bien, pues, mucha gente, pues, empieza a decir: entonces, pues, están diciendo que tenemos que, pues, hacer algunas cosas quizás para ser salvos. Bueno, pues, la verdad es que la palabra del Eterno dice que por gracia somos salvos, pero pues no entendamos que esta gracia no es como para que nosotros, pues, empecemos a hacer las cosas como que a nosotros nos gusta. Muy bien lo decías: si alguien no obedecía, pues todo este asunto era pues echado del campamento, y eso es lo mismo que va ocurriendo. Pues en realidad una de las cosas que no hemos entendido es que la gracia se nos ha dado precisamente para que cada uno de nosotros pueda, por medio de la gracia, pues obedecer la ley, es decir, obedecer la Torah, porque podemos ver en muchos pasajes que pues esto es así, ¿no? Nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y creo que pues todo esto lo hemos olvidado muchas veces, y por eso es que no hemos podido pues avanzar en muchos casos. Y pues mucha gente dice: no, pero es que pues nadie va a ser salvo por lo que vaya a hacer. Y es cierto, dice pues que nadie puede por sus obras pues ser salvo. Sin embargo, podemos ver pues en la palabra del Eterno que pues nos dice algo muy claro. Nos dice que cuando Él venga va a juzgar a cada uno según sus obras. Y es que pues a veces no queremos entender de que cuando Él pues nos ha venido a dar una vida nueva, que es el inicio, lo hace para que podamos ser salvos, y por su gracia pues podemos tener ese poder, más bien esa
esa fuerza para poder cumplir su palabra, para poder cumplir todos sus mandamientos. En muchas ocasiones Jesús lo dice, que pues si me amáis, guardad mis mandamientos. Y creo que esto es muy, pero muy importante que nosotros vayamos a entender, pero por mucho tiempo pues mucha gente no quiere entender esto. Y pues se ha quedado con un evangelio en el que uno puede hacer y deshacer todo el tiempo. Es decir, puede estar pues con una pata bien y al día siguiente con todas las cosas mal. Pero necesitamos en este tiempo que pues nosotros cambiemos esto. ¿Por qué? Porque pues lo que nos está diciendo la palabra del Eterno es como leíamos en Isaías, que Él vuelve y va a volver a restaurar todo, y pues lo que Él va a hacer es restaurar todas las cosas como al principio. Pues mucha gente piensa que solamente esto, por ejemplo, de la Torá, de la ley del Eterno, de los mandamientos, pues aparece solo con Moisés. Pues si revisamos bien la Biblia podemos ver, por ejemplo, que en el tiempo de Noé pues ya habían ciertas cosas y pues cosas que después se escriben con Moisés, como que, por ejemplo, el asunto de que que se colocan los animales kosher, es decir, los animales que son puros como para poder alimentarse, se llevan ese tipo de cosas. Y se llevan los animales puros pues de 7 en 7, ¿no? No solamente un par. En cambio de los otros solamente un par. Y pues ya vemos que había varias cosas, vemos pues muchos detalles en la palabra del Eterno que nos muestran que ya esta palabra, que la palabra de Dios pues ya estaba desde el principio. Sin embargo, pues es cuando llega Moisés en la que se escribe como tal, pero ya estaba en muchos de los patriarcas y ellos ya respetaban. De hecho, Abraham nos dice que él respetaba los mandamientos, los estatutos y todo lo que traía el Eterno, pues ya en ese tiempo. Sin embargo, pues muchas veces nosotros no hemos querido hacer todo este asunto y pues nos hemos ido apartando, y cada vez apartándonos más sin entender realmente lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. De verdad necesitamos entender pues que es importante guardar la Torah, es importante cumplir todas las cosas que Él nos está diciendo. No son mandamientos que se hayan hecho solamente por un tiempo, que hayan tenido una fecha de expiración. No es que cuando estaba haciendo el pacto con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, no es que les había dicho, pues estos son los mandamientos y de aquí a un tiempo pues vamos a hacer otra cosa, vamos a cambiar los planes. No, sino cuando les deja los mandamientos, pues les dice que iban a hacer, que iba a ser un pacto perpetuo, que iba a ser un pacto eterno, algo que no iba a tener fin. Y eso es importante entender. No es que ahora Yeshua ha venido a hacer un sindicato para irse en contra del Padre y decirle que la ley estaba mal, que los mandamientos estaban mal hechos y que había que arreglar muchas cosas, sino Yeshua mismo es el que nos dice, no había venido a abolir la Torá ni los profetas, sino que había venido a cumplirlos, sino que había venido a hacerlos más específicos, más claros, para que nosotros pues los podamos entender, no solamente en la parte material, sino también en la parte espiritual. Y es algo que nosotros necesitamos hacer, necesitamos creer lo que Yeshua nos está diciendo. Habíamos leído incluso partes en las que Yeshua dice que esto se va a hacer para que se cumpla la Torá. Entonces no tendría sentido que Yeshua venga a anular la Torá, que venga a anular las instrucciones, los mandamientos o aquello que tal vez en muchos lugares es conocido como la ley. Pues no tendría sentido que Él anule todas esas cosas para que nos diga esto se ha hecho para que se cumpla la ley. Pues no tiene sentido, sino Él mismo ha venido a cumplir la ley porque es algo perpetuo, es algo eterno, que pues estaba desde antes del monte Sinaí, estaba escrito desde mucho antes que el pueblo de Israel firme ese pacto en el monte Sinaí, porque de verdad habíamos visto pues cuando era Abraham el que había empezado a cumplir los mandamientos, el que había sido encontrado justo en la tierra, precisamente porque él guardaba todos los mandamientos del Eterno, guardaba sus preceptos y guardaba sus estatutos. Y eso es interesante entender, porque no es que ya había, no es que ya había una Torá, no es que él había viajado al futuro y conociendo esas cosas, pues las había aprendido, sino él lo hacía por fe, lo hacía por emuná, porque es interesante cuando le dice a Abraham en Génesis capítulo 17, en el versículo 9, pues justamente le dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Vemos que de verdad le está hablando a todos los que iban a venir desde Abraham, bueno, hasta todos nosotros que somos parte de Abraham. Y vemos que de verdad pues él había cumplido, él había guardado el pacto, él había guardado
todas las instrucciones, todos los mandamientos que el Eterno le había dado. Y pues no solamente él, incluso si nos volvemos un poco más atrás, si vemos lo que se dice de Noé, pues es de verdad interesante porque nos muestra que, que Noé había sido hallado justo. Y esto es interesante porque en Génesis capítulo 6, versículo 9 nos dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y de verdad vemos que lo están calificando a Noé como justo. Entonces, ¿cómo es que podríamos hablar de justicia? ¿Cómo es que era hallado justo si es que no había un manual con qué decir, con qué ver qué era lo bueno, con qué tratar de calificar qué estaba haciendo bien o estaba haciendo mal, sino que de verdad él estaba cumpliendo las cosas por fe? Y esto es importante entender. No se trata de que pues hacemos las cosas a rajatabla y de que queremos cumplir pues cada guión y cada punto y cada coma, sino haciendo las cosas por fe, permitiendo que el Espíritu Santo mismo nos convenza de estas cosas, que Él nos muestre las cosas que nosotros debemos hacer, las cosas que nosotros no debemos hacer. Pues es muy importante entender que el Eterno pues no nos va a venir a mostrar aquí con papeles, con documentos, no nos va a venir a convencer de una forma académica, sino es simplemente cuestión de que si le creemos, pues entonces entramos y somos parte de su pacto. Y si no le creemos, pues Él no nos va a obligar a entrar, sino es cuestión de que nosotros entendamos que si el Eterno ha dicho que sus mandamientos iban a ser perpetuos, que su pacto, que si su pacto iba a ser perpetuo, entonces debemos creer que esto es lo que el Eterno quiere, que nosotros sigamos guardando sus mandamientos, sigamos guardando su Torah para ser parte de sus hijos, para ser parte de su pueblo, de ese pueblo que es consagrado no solamente por lo que piensa, no solamente por su fe, sino porque su fe se muestra a través del cumplimiento de la Torah. Esto pues es muy importante entenderlo. Mucha gente pues puede pensar que pues no entendemos que pues con Yeshua ya se ha terminado la ley, pues así lo que piensa la mayoría. Pero pues podemos ver que él mismo dice, yo cuidado, yo no he venido a abrogar ni la ley ni los profetas, y lo dice pues Yeshua, sino he venido a cumplirlas. Eso es lo que él pues nos empieza a decir en toda la palabra del Eterno. Y pues él no puede contradecirse, no puede pues decir una cosa y luego deshacer este asunto. Pero yo creo que pues podemos entender esto de mejor manera si nos vamos a Romanos 10. Y dice lo siguiente: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Fíjense cuál es el anhelo de Israel, es para salvación, como estamos viendo. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Pues mucha gente cuando empieza a leer eso dice, pero ahí está, ¿no? Porque el fin de la ley es Cristo y ya está, finish, terminó. Pero pues quisiera que entendamos, pues la palabra fin no significa que terminó, sino pues nos está diciendo, nos está hablando de un propósito, nos está hablando de un cumplimiento, porque pues el propósito de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y si no, pues vayamos a ver la versión Kadosh que nos dice esto, y dice, pues fíjense aquí Romanos 10:4 dice, porque la meta a la que el Tanaj apunta es el Mesías, quien ofrece justificación a todos los que confían. Podemos entender, pues, por tanto, que no se refiere a que, pues, ahí termina todo. Y escuchen esto, pues ahí sigue aclarando más esto, porque dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y yo pregunto, pues, un asunto, pues vemos que esta parte que dice, pues de la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero pues Moisés no es que escrito porque le daba la gana, sino pues Moisés escribía por inspiración del Espíritu Santo. Y la palabra nos dice que cielo y tierra pasarán, más sus palabras no pasarán. Y pues esto es cierto. Cualquiera que obedezca pues los mandamientos, en este caso la Torah, va a vivir por ellas, y eso no ha cambiado, porque pues la palabra dice que él no es hijo de hombre como para arrepentirse, pues él lo ha dicho y eso es así. Dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón. Entonces, fíjense, aquí mismo nos está diciendo esto, que pues mucha gente al escribir, al leer esto más bien, pues lo que dice, pero es que es muy difícil cumplir los mandamientos. ¿Quién? Nadie va a poder. Y ahí nos dice, pero la justicia que es por la fe, dice, no digas en tu corazón,
corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y podemos ver pues que mucha gente piensa que solamente pues es decir una oración y decir, sí, yo creo que Jesús y ya. Pero pues cuando empezamos a leer esto, en realidad lo que estamos viendo, pues que esto es el cumplimiento, digamos, de todo lo que viene a ser pues la Torah. Por eso dice que el fin de la pues el fin de la ley es es Cristo, es decir, el propósito de la Torah es Cristo con todo esto. Y pues por eso nos empieza a decir que cerca de nosotros está la palabra de nuestra boca y en nuestro corazón, que esta es la palabra de fe que predicamos, es confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, escuchen esto, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y quisiera que leamos pues esto en la versión Kadosh y dice lo siguiente. Dice, pues Moshe escribe acerca de la justificación basada en la Torá, que la persona que hace estas cosas obtendrá vida por medio de ellas. Además, la justificación basada en la confianza dice, no digas en tu corazón, ¿quién ascenderá al cielo? Esto es para hacer bajar al Mashiach. ¿O quién descenderá al Sheol? Esto es para levantar al Mashiach de los muertos. Más que dice, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esto es, la palabra cerca de la confianza que nosotros proclamamos a saber, que si confesares públicamente con tu boca que Yeshua es el amo y confiaras en tu corazón que Yahweh le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón uno permanece creyendo y entonces continúa hacia la justificación, mientras que con la boca uno permanece dando testimonio público y continúa hacia la salvación. Pues el pasaje citado dice que todos los que descansen su confianza en él no serán humillados. Fíjense que aquí pues no nos dice ya como que pues solamente que digas y ya, sino que nos está hablando de permanecer creyendo. Y esto es bien importante, dice, porque con el corazón uno permanece creyendo y pues por mucho tiempo nosotros pensábamos que era decir, sí creo y ya, no, dice permanece. La palabra permanece pues nos empieza a enseñar a que no es esto decirlo una vez, sino que uno tiene que permanecer, pues si uno no se queda haciendo esto, pues en realidad puede perder todo eso, dice, y entonces continúa hacia la justificación. Y es que pues por mucho tiempo habíamos dado por sentado que era como una varita mágica en algún caso, como algo pues ya dado, pero aquí podemos ver que es algo que se va haciendo porque se continúa hacia la salvación. De verdad es algo que debe seguirse haciendo, no es algo que haya terminado, así como de alguna manera tal vez antes creíamos que pues era Yeshua el que le había puesto un punto final a la Torah, ¿no? Y de verdad estábamos muy equivocados, sino él mismo es el que estaba continuando, el que le estaba dando cumplimiento a la Torah. Y es de verdad interesante cuando veíamos en el versículo 4 cuando dice, porque el fin de la ley es Cristo. En algunas otras versiones dice, porque el fin de la Torah es Yeshua. Y de verdad en la versión Kadosh, si vemos un poco ese versículo otra vez, nos dice, pues porque el objetivo final al que apunta la Torah escrita es el Mesías. Y vemos que de verdad pues es el objetivo, es la meta hacia donde le está apuntando la Torah. No es que era Yeshua el que le había puesto fin y que a partir de Yeshua pues la ley ya no cuenta. E incluso si revisamos la versión en griego, que supuestamente es la versión original, pues en esa parte, en la parte donde se traduce la palabra como fin, utiliza la palabra telos, que significa una meta. Y es interesante porque ni siquiera ahí se había hecho una buena traducción. Y vemos que de verdad hasta la versión en griego, de donde han sido traducidas casi todas las otras versiones, pues nos está diciendo que el objetivo de la Torah es Yeshua. Y es importante entender esto porque no es que había terminado, no es que ya se había acabado el plazo y hasta ahí había vencido todo, sino que se sigue cumpliendo, se sigue viviendo y se sigue guardando la Torah.
y nos muestra que a partir de eso, pues nosotros de la misma manera, no es que llegamos a Yeshua y pues ahí se termina todo, sino seguimos avanzando, seguimos el camino, tenemos que pues hacer una vida continua al agrado del Eterno, no que, como lo decíamos hace un rato, no es un boleto que nosotros adquirimos y pues después podemos volver a reclamar el premio, sino se trata de que nosotros entramos a ser parte de una ciudadanía celestial, entramos a ser parte del pueblo del Eterno. Entonces, si queremos permanecer como hijos de Dios, si queremos permanecer siendo parte del pueblo, entonces debemos cumplir todas las cosas que el Eterno nos está instruyendo, no por mal o no porque Él nos quiere desgraciar la vida o nos quiere arruinar la diversión, sino porque Él sabe que si nosotros pues sacamos nuevamente por nuestros pies, nuestras manos, nuestra cabeza de ese cerco de protección que es la Torah, pues nuestra vida va a correr riesgo, así como lo decíamos hace un rato. No es que a alguien se le puede ocurrir pues irse a vivir bajo el agua o irse a vivir en el hielo o hacer cualquier otra locura, pues obviamente es algo que no tiene sentido, y de la misma manera para el Eterno no tiene ningún sentido que alguien que quiera ser hijo de Dios pues viva sin guardar la Torá, que alguien que quiera ser parte de su pueblo viva sin obedecer su voz, sin obedecer sus mandamientos. Y eso necesitamos entender pues a partir de que nosotros somos hechos parte del pueblo, somos hechos hijos de Dios. Pues a partir de ese momento tenemos que vivir como hijos de Dios, tenemos que seguir este camino, tenemos que seguir dando lo mejor de nosotros para que de verdad el Eterno pueda alcanzar ese propósito, pueda cumplir ese diseño que tenía planificado para cada uno de nosotros, que de verdad nuestra vida pueda ser un olor grato, un olor fragante para el Eterno, que sea que podamos llegar a un punto en el que el Eterno diga, Él anda conforme a mi corazón, Él de verdad está haciendo mi voluntad, está buscando agradarme, y no pues que seamos un dolor de muela para el Eterno, sino vivamos como hijos de Dios, guardemos su Torah, hagamos lo que le agrada, no solamente porque lo decía el antiguo pacto, sino porque incluso Yeshua mismo nos está diciendo que debemos seguir este camino guardando todas sus instrucciones, creyendo en Yeshua y sobre todo creyendo en esa promesa en el que Él va a venir por cada uno de nosotros. Él nos va a reunir de todos los extremos de la tierra y pues vamos a estar nuevamente en nuestro pueblo, en nuestra verdadera identidad, cumpliendo nuestro verdadero propósito, pero ya con nuestro Creador, ya con nuestro Salvador, ya con nuestro Mesías. Y eso es lo que nosotros debemos creer pues hasta el momento en el que esta profecía pues tenga su cumplimiento. Pues hasta que todo esto tenga su cumplimiento. Y es bien interesante si podemos ir un poquito más atrás, pues en todo esto que estamos viendo de Romanos, pues podemos observar lo siguiente. Dice lo siguiente, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. ¿Cómo pues invocarán en aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pero escuchen esto, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Fíjense que aquí pues nos está haciendo referencia precisamente a lo que estábamos pues viendo hace un momento, a Isaías, al libro de Isaías. Y pues si vemos la versión K2, pues lo dice mucho más claro, porque pues ahí nos dice, pues, pero ¿cómo pueden invocar a alguien en quien no han confiado? ¿Y cómo pueden confiar en alguien en quien no han oído nada sobre él? ¿Y cómo pueden oír acerca de alguien si nadie lo programa? ¿Y cómo proclama? ¿Y cómo puede la gente proclamarlo si Yahweh no los manda? Como el Tanaj lo dice, cuán hermosos en las montañas de Israel son los pies de aquel que trae las buenas noticias, proclamando Shalom y anunciando salvación. El problema es que no todos han prestado atención a las buenas noticias para obedecerlas. Pues Yeshaya dice, Yahweh, ¿quién ha confiado en lo que han oído de nosotros? Así que la confianza viene de lo que es oído, y lo que es oído viene de una palabra proclamada por el Mesías.
Entonces, pues hay un anuncio, hay unas buenas nuevas que han sido anunciadas. Y el problema es que, pues muchos han escuchado acerca de esto, muchos conocen acerca de esto, pero no han prestado atención a esas buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? ¿Cuál es ese evangelio del que nos está hablando? Pues nos está hablando de que viene una restauración de Israel. Esas son las buenas noticias. Y pues nosotros tenemos que volver y hacer sendas derechas, volver hacia el Eterno, volver a su palabra. Pues eso es lo que debemos hacer en este tiempo, pero el problema es que no todos han prestado atención. Y pues continúa diciendo, pero yo digo, no es más bien que ellos no escucharon. No, ellos no escucharon. Su voz se difundió por todo el mundo y sus palabras hasta los confines de la tierra. Pero yo digo, no es más bien que Israel no entendió. Yo te provocaré a celos sobre una no nación. Voy a irritarlos con una nación sin entendimiento. Luego Yeshaya se atreve a decir, fue encontrado por aquellos que no me estaban buscando. Fui dado a conocer a aquellos que no preguntaban por mí, pero a Israel él dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo que seguía desobedeciendo y contradiciendo. Podemos ver entonces pues que este anuncio está saliendo por todos los lados y pues lo que se está diciendo en este tiempo es que volvamos hacia él, que escuchemos estas buenas noticias. Sin embargo, podemos ver pues que hay mucha gente que pues este tiempo no quiere escuchar. Por eso es que Yeshua dice, yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y pues cómo saber si realmente somos ovejas, pues si prestamos atención. Ahora alguien podrá decir, pues sí, hemos escuchado acerca de las dos casas, pero nosotros creemos que no tenemos pues quizás sangre israelí. No se trata de linaje, en este caso se trata de aquel que escucha, de aquel que le hace caso. Por eso es que pues ahí empieza a decir de una no nación. Cuando está hablando de eso, está hablando de aquellos pues que son de la casa de Israel, que han sido dispersados. Y pues si alguno duda y dice, pero yo estoy seguro de que no soy parte de eso, pero si tú escuchas a la voz de Dios, pues vas a ser injertado. Y eso es lo que nos dice la palabra del Eterno. Por eso es pues necesario que el día de hoy volvamos a su palabra y entendamos de que se está proclamando este evangelio, pero el problema es que no todos están prestando atención y hay mucha gente pues que cree que esto es simplemente una oración y ya. De verdad es algo muy importante que necesitamos guardar en nuestro corazón, necesitamos creer principalmente, pues no es solamente algo que se queda en palabras, sino es algo que se va a cumplir. Y es interesante que de verdad, pues Pablo empieza a decir que cómo es que no han oído, cómo es que no han obedecido y termina diciendo pues este capítulo en el versículo 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y de verdad es como para que nosotros digamos, bueno, entonces el Eterno de verdad se ha enojado con su pueblo, entonces ya no hay un Israel, entonces ¿de qué están hablando? Y pues no se queda ahí, Pablo no se queda solamente en esas palabras, sino continúa en el siguiente capítulo, los primeros versículos, y él de verdad se hace esa pregunta, porque dice, digo, pues ha desechado Elohim a su pueblo, ni se les ocurra la idea, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Elohim no ha repudiado a su pueblo, el cual escogió desde antes del principio del mundo. ¿O no saben lo que el Tanaj dice de Elías? Él implora a Elohim en contra de Israel diciendo, Adonai, ellos han matado a tus profetas y derribado tus altares. Yo soy el único que he quedado con vida y ahora me quieren matar a mí también. Y vemos la respuesta del Eterno porque sabemos muy bien la historia de Elías, porque le dice en el versículo 4, pero ¿cuál es la respuesta de Adonai? Me he apartado para mí 7,000 hombres de Israel que no han doblado rodilla ante el falso Dios Baal. Y vemos que de verdad, pues ese es el remanente de Israel. Es un pueblo, tal vez sea muy pequeño, tal vez de verdad, pues no podamos alcanzar a millones de millones, pero es el pueblo que el Eterno ha escogido. Son solamente aquellos que están dispuestos a seguir sus mandamientos, aquellos que están dispuestos a guardar su Torah, que de verdad tienen los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos, no para hacer su voluntad, no para guardar sus propias leyes y guardar sus propios mandamientos, sino para obedecerle al Eterno. Por eso es que de verdad Pablo lo entendía bastante bien y lo compara muy bien con esta parte, porque de verdad sí hemos creído que ya no quedaba nadie de Israel, que no quedaba ni uno solo que no se haya contaminado, pues el Eterno sí ha guardado a un pueblo, sí se ha guardado a algunos pocos que no tienen la intención de
de prostituirse, ni de adulterar con ídolos, ni con imágenes, ni con su orgullo, ni con la mentira, ni con la lujuria, ni con nada, sino están dispuestos a limpiarse para el Eterno y están dispuestos a guardar sus mandamientos, están dispuestos a servirle al Eterno y están pues ahí guardados, protegidos, estamos aquí guardados, protegidos por el Eterno y Él nos está cuidando, Él de verdad está velando por nosotros, Él nos está enseñando a mantenernos consagrados al Eterno, a que de verdad podamos aprender muchas cosas de Él y que pues no nos contaminemos con nada, no pensemos que podemos seguir haciendo las cosas a nuestra manera, que podemos seguir creyendo las cosas que a nuestro modo y obedecer pues algunos mandamientos que sí nos convienen, agarrar la Torah cuando nos conviene y pues dejarla a un lado cuando es algo que no nos conviene, porque sabemos muy bien que pues por mucho tiempo hemos agarrado las partes del antiguo pacto que nos convenían. Cuando nos parecía bonito algún mensaje, yo y mi casa seremos salvos, pues si agarramos con mucho gusto el antiguo pacto, pero cuando no nos conviene, entonces pues podríamos desechar a cualquier profeta, a cualquier rey y a cualquier otra historia del antiguo pacto, pero no se trata de elegir lo que nosotros queramos, no se trata de agarrar nuestro propio mensaje y elaborar nuestra propia doctrina y nuestro propio evangelio, nuestras propias buenas noticias, sino se trata de seguir la palabra del Eterno. Y eso es importante, por eso es que cuando habla de estos 7,000 hombres que no se han postrado delante de ningún Baal, pues es un pueblo que no se ha contaminado con ninguna religión, que no quiere contaminarse con ninguna ideología ni con ninguna doctrina, sino solamente están dispuestos a oír la palabra del Eterno. Y a decir la palabra del Eterno es una de las cosas importantes. Mientras nosotros tengamos nuestro corazón puesto en obedecer al Eterno, puesto en solamente hacer su voluntad, en hacer lo que Él nos dice, pues entonces vamos a ser parte de este remanente que no se ha contaminado con ningún ídolo. Qué importante es esto que nos está diciendo pues la palabra del Eterno, no contaminarnos con ningún ídolo. Pues esto es muy pero muy importante porque de verdad viene pues un tiempo en el que va a ser llevado este remanente, el remanente de Israel. Y pues como leíamos en Isaías, eso es lo que va a ocurrir. En el último tiempo pues va a haber mucha gente que está pues así siendo salva y uno no va a entender de dónde ha aparecido pues y ahí está, es pues todo el remanente de Israel que viene siendo aquellos que no han doblado sus rodillas pues delante de todo eso. Por eso es que una de las palabras que durante todo este tiempo se ha estado diciendo que es importante es pues esto que nos dice salgan de Babilonia, pueblo mío, porque pues se puede entender que durante mucho tiempo pues el pueblo de Dios ha estado en Babilonia y esto es pues también habiendo estado adorando a todo lo que representa Baal y todo lo que pues representa todo lo que está ocurriendo en este tiempo. Y por eso es que en esta temporada pues el Eterno está haciéndonos entender toda esta palabra y entender ahora que somos Israel que pues hay que cumplir sus mandamientos, pues es algo que de verdad tenemos que hacerlo y muchas veces pues nosotros leemos esto pero no entendemos nada de esto porque pues no queremos entenderlo, a veces ignoramos todo esto porque la palabra nos dice a cada momento que sigamos cumpliendo pues sus mandamientos, que hagamos la voluntad del Eterno. Primera Juan 2:3 nos dice, y en esto sabemos que le conocemos. Fíjense que pues lo que nos dice, lo que nos decía hace un momento de la salvación nos dice que pues le teníamos que conocer. Pero ¿cómo podemos decir yo le conozco? Fíjense, Primera de Juan nos empieza a aclarar este asunto. Dice, hijitos míos, Primera de Juan 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Pues lo dice aquí muy, muy claro, porque pues lo que nos dice es que de verdad, si de verdad nosotros le conocemos, si alguno dice, pues que nosotros le conocemos, pero no guarda sus mandamientos, entonces, ¿qué nos dice? Pues sigamos leyendo. Primera de Juan 2:5 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y continúa, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Fíjense, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Pues aquí nos está aclarando pues precisamente qué significa eso y aquí está.
muy claramente pues de guardemos sus mandamientos, y eso pues los mandamientos no están en el Nuevo Testamento, pues si podemos ver esto inicia ya en el Antiguo Pacto, pero pues muchas veces nosotros hemos querido ignorar esto, y a veces nosotros estamos, sí, yo he conocido a Yeshua, yo he conocido a Jesucristo, lo he aceptado como mi Señor y Salvador y he confesado que Él es mi todo, pero pues decimos conocerle cuando de verdad no lo conocemos. Por eso es tan importante que nosotros pues ahora pues guardemos sus mandamientos, y consideremos lo siguiente: en el tiempo que se escribía todo esto, pues todavía no estaba como tal el Nuevo Testamento, así que ¿de qué nos estaba hablando? Nos estaba hablando de toda la palabra, y por mucho tiempo pues no hemos querido entender este asunto. Necesitamos entender, necesitamos tener bastante claro de lo que nos está hablando aquí Juan, porque de verdad parece incluso que se le pasan pues las mismas dudas que nosotros tal vez hubiésemos tenido en algún tiempo, porque pues nos está hablando de los mandamientos. Claramente Juan nos dice que debemos guardar sus mandamientos. Si no guardamos, entonces no le conocemos. Y aunque digamos que le conozcamos, si no estamos viviendo una vida de acuerdo a su voluntad, entonces somos mentirosos. Y es importante porque nos dice el versículo 5, pero el que guarda su palabra, pues nos está hablando de su palabra, no nos está hablando de, exactamente, no nos está hablando de cualquier libro, no nos está hablando de cualquier cosa que se haya escrito, sino exactamente de las palabras que se habían registrado en la Torá, en los libros proféticos y en los libros históricos. Y es importante entender todo esto porque para ese tiempo, como bien lo decía Amparo, pues no estaba escrito un nuevo pacto, todavía no había esa recopilación de libros. Y específicamente nos está hablando pues de la palabra que había sido ya escrita, y específicamente está hablando de los mandamientos que habían sido dados ya desde un principio, y él mismo lo dice en el versículo 7, nos dice: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este es el mandamiento antiguo, es la palabra que habéis oído desde el principio. Y de verdad, o sea, Juan entendía bastante bien lo que nosotros estamos diciendo. No es que nosotros lo estamos descubriendo, sino es el Espíritu Santo mismo que se lo había dicho Juan y nos lo está diciendo a nosotros, pues que no está hablando de un mandamiento nuevo, no está hablando de que estamos inventando aquí una nueva teoría, de que la Torah ya había pasado y que de qué ley, de qué instrucciones, de qué Torah, sino Juan mismo lo está. Hermanos, no les estoy escribiendo un mandamiento nuevo, no estoy hablando de cosas nuevas, no estoy hablando de que tienen que cumplir una serie de mandamientos especiales que estoy escribiendo, estoy de sino él estaba hablando de unos mandamientos que ya estaban escritos desde el principio, y no estaba hablando del principio de eso, del principio de Yeshua, ni desde la primera vez que visto a Yeshua, ni tampoco desde el primer libro que había sido escrito, sino está hablando desde el principio, desde el verdadero principio, que es pues ahí habían aparecido ya los mandamientos, como habíamos visto hace un rato. Desde ahí ya sabíamos qué era lo que debíamos cumplir, qué era lo que no debíamos cumplir. Entonces, eso es lo que nosotros debemos guardar. Y justamente la recopilación que tenemos de todas estas instrucciones es la Torá que el Eterno nos ha dejado. Es su palabra misma escrita en un papel, escrita en esas veces en una piedra, y ahora la tenemos pues nosotros registrada en distintos libros, en nuestros celulares, en nuestras computadoras, en todo lado, y podemos tener acceso a estos mandamientos. La cuestión es que pues no agarremos como si fuese simplemente un manual cualquiera, sino que entendamos es la palabra del Eterno. Y mientras nosotros no nos dejemos guiar por su Espíritu Santo, mientras no sea el Espíritu Santo mismo ayudándonos a cumplir su Torah, pues no vamos a llegar a ningún lado. Y eso es lo que nosotros debemos entender. No es algo nuevo, no es algo descubierto recién, sino es lo que el Eterno había tenido diseñado ya desde un principio. Qué interesante esto, lo aclara pues pues, de manera muy exacta. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Pues entonces, si alguno piensa que pues esto de los mandamientos como que ha quedado atrás, o que pues algunas cosas han quedado así sueltas, o que se han cambiado determinados mandamientos, pues tengamos cuidado de no estar haciendo mandamientos de hombres de acuerdo a una tradición religiosa, y pues no hacer la voluntad del Eterno, porque hoy podemos entender, es evidente, pues hay un momento en el que nacemos de nuevo, hay un momento en el que nosotros pues aceptamos a Cristo y tenemos un nacimiento nuevo, nacemos en espíritu, que es tan importante ese momento. Pero pues la salvación no es algo que ya está dada de por sí, sino es algo que pues nosotros
nosotros vamos manteniendo y vamos permaneciendo y pues vamos perfeccionándonos en eso y con temor y temblor, tal cual nos dice la Escritura, entendiendo que pues si de verdad le amamos a Dios, porque de eso se trata, pues vamos a guardar sus mandamientos y ese mandamiento no es un mandamiento nuevo, sino que ya estaba desde el tiempo antiguo, que estaba desde el principio y como vemos, lo decíamos hace un momento, esto no ha estado ni siquiera solo desde Moisés, sino pues desde el principio y tenemos que entender de que esto no ha cambiado. Por mucho tiempo nos hemos perdido quizás en muchas cosas de nosotros, pero pues ahora el Eterno nos está haciendo volver. Por eso es que cuando hablaba a los profetas decía, escribiré mis mandamientos en su corazón. Y ahora lo podemos entender, ahora pues estamos entendiendo que de verdad los mandamientos son reales, son cosas que el Eterno nos está poniendo en el corazón, en nuestra mente y que estamos volviendo a su palabra. Así que pues no olvidemos, hermanos, que Dios nos está llamando a que volvamos a la senda antigua y andar en la senda antigua, después volver a sus mandamientos. Eso significa pues guardar sus fiestas, guardar pues su Shabbat, significa pues guardar todo lo que está ahí escrito en la Torá. Es entender de que pues es evidente de que no vamos a ser salvos por obras, pero que nuestra salvación, tal cual nos dice la Escritura, pues es para buenas obras. O sea, porque pues probablemente no podamos nosotros por nuestras obras ser salvos, pero pues esto nos habilita para que nosotros podamos pues tener para buenas obras. Eso es lo que nos dice. Y pues necesitamos entender que en este tiempo nosotros debemos creer en el Eterno y eso de conocerle, pues no es solamente de palabras, sino que es cumplir sus mandamientos. Por lo tanto, no es algo que ya esté dado y hecho así porque sí, sino que ahora es tiempo de que nosotros empecemos a cumplir todas las cosas que Él quiere que hagamos y para eso nos ha dado su Espíritu Santo. Para eso ha derramado esta gracia preciosa sobre cada uno de nosotros. Entonces, pues hagamos como dice la Escritura, que de verdad haya un arrepentimiento genuino, que vayamos de verdad nosotros velando por nuestra salvación, porque si nosotros no hacemos esto, pues de verdad no vamos a poder ser parte de esta salvación. No es quien empieza, sino es quien termina. Y estamos en una carrera, pues sabiendo que el Eterno va a recompensarnos por todo. Así que, pues toda la palabra es una y no ha pasado. Creo que esto es muy importante. Llegamos ya al final de todo esto. Daniel, tu despedida. Debemos mantenernos en emuná, mantenernos creyendo la palabra del Eterno, creyendo en esas promesas, creyendo cuando pues el Eterno le está dando la orden a Yeshua con bajo el nombre de Israel, con lo que habíamos leído en Isaías, en el que le dice que vaya a recoger a su pueblo, que vaya por todos ellos y que pues los van a traer a su pueblo en hombros, los van a traer cargando y todo su pueblo va a ser recogido, todos aquellos que quieran entrar, todos aquellos que voluntariamente estén decididos a servirle al Eterno. No va a traer gente a la fuerza, no va a traer gente encadenada, no va a traer gente a punta de pistola, sino pues va a estar ahí simplemente dispuesto a estar con ese pueblo que quiere estar junto a él, con ese pueblo que quiere servirle, con ese pueblo que está dispuesto a guardar sus mandamientos, que está dispuesto a guardar su Torah, así como lo dice Juan, así como lo dice Pablo y como lo decían todos sus discípulos, aquel pueblo que de verdad quiere guardar sus mandamientos, y no un mandamiento de hombre, no un mandamiento que se haya inventado recién, sino el mandamiento, todos aquellos mandamientos, aquellas instrucciones que habían sido escritas desde un principio, aquello que el Eterno había dispuesto desde la fundación del mundo, que nosotros vivamos, que nosotros guardemos ese plan perfecto que el Eterno pues lo tiene bajo control, que Él sabe que es lo mejor que nosotros podemos hacer, que es lo mejor que nosotros podemos pensar. Prácticamente Él sabe lo mejor para cada uno de nosotros. Es cuestión de que nosotros decidamos, que nosotros determinemos, pues dejar a un lado todo lo que nos aleja del Eterno, todo aquello que nos impide acercarnos más a Él, cualquier pecado, cualquier rencor, cualquier amargura, cualquier cosa que de verdad nos esté alejando, cualquier ídolo que pueda haber en nuestra mente, en nuestro corazón, ya sea una persona, ya sea el trabajo, ya sea tal vez el negocio o el dinero, cualquier cosa. Es mejor dejarlo todo, soltarlo todo y dejarnos caer en manos del Eterno, y que sea Él mismo, que sea Yeshua mismo, pues llevándonos al pueblo del Eterno, llevándonos, recogiéndonos desde donde estemos y llevándonos a ser parte del pueblo de Dios.
Esto es importante, Él pues nos viene a recoger para ser parte definitivamente del pueblo de Dios. Y pues de verdad, en este tiempo nos queda a nosotros pues velar celosamente por nuestra salvación, porque si no hacemos eso pues nos podemos perder. Y fíjense que si nos vamos un poquito para terminar ya, pues este asunto Efesios 2. Leamos un poquito desde 4. Dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aclarar esto, tal cual dice la Escritura, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y vuelve a decirlo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y normalmente pues la gente para ahí y dice, ve, no es por obras, así que podemos hacer lo que sea. Pero pues continúa ahí diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Es decir, que una vez que nosotros entendemos esto, pues vamos a tener esas buenas obras, porque Él mismo nos empieza a dar todo esto, porque por medio del Espíritu Santo podemos hacer todas estas cosas. Así que entendiendo esto y entendiendo que debemos velar celosamente nuestra salvación, pues oremos, mis hermanos, y pongamos todo esto en manos del Eterno. Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, en esta noche nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua, agradecido, Señor, porque de verdad te hemos conocido, papá, y en este tiempo podemos hablarte, papá. Hemos estado, Señor, aprendiendo de tus cosas, papá, y en este tiempo te pedimos con todo el corazón, Señor, que tú nos enseñes a caminar contigo, papá. Que podamos entender, Señor, que no se trata solamente de hacer una oración, sino que se trata de vivir día a día. De verdad, Padre, hoy tú estás anunciando esa salvación tan grande, así como en los días de Noé, Señor, tú decías a varios que entren en el arca porque tú, Señor, pensabas que muchas personas, tú tenías más bien el propósito, papá, de que muchas personas sean salvas. Sin embargo, solamente Noé y su familia, Señor, se ha salvado. Asimismo, en este tiempo, Señor, tú estás escogiendo un pueblo, un remanente, te estás llamando para salvación. Se han anunciado las buenas nuevas, papá, y se están anunciando por todo el mundo de que tú estás viniendo por tu pueblo, Señor, y de que tú estás viniendo por una iglesia, papá. Pero lamentablemente, Señor, en mucho tiempo tu iglesia se ha perdido creyendo que simplemente con hacer una oración basta, sin entender que hacer la oración es solo el inicio para lograr después, Señor, todo lo que viene con tu salvación. Y hoy entendemos, Señor, que conocerte no se trata de ir un rato a la iglesia, conocerte no se trata solamente de hacer un momentito, sino que tu palabra dice que conocerte, Señor, es guardar tus mandamientos. Si me amáis, dice tu palabra, guardar mis mandamientos. Y entendemos que no es un mandamiento nuevo, sino es el que ya nos has dado desde el principio, Padre amado. Ayúdanos para que así como dice tu escritura, nosotros podamos mantener nuestra salvación con temor y temblor. Y que cuando llegue el tiempo podamos, Señor, ser parte de esa recompensa que tú tienes con cada uno de nosotros. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre Celestial, porque este tiempo has abierto nuestros ojos, has abierto, Señor, nuestro entendimiento para entender, Señor, que es tiempo de velar celosamente por nuestra salvación, que no es tiempo de estar jugando, que no es tiempo de estar haciendo las cosas como a nosotros nos agrada, que entendamos, Señor, que tú vienes pronto, papá, y viene, Señor, tu galardón contigo, y eso significa, Señor, que muchos van a recibir aún azotes, papá, y otros, Señor, seguramente premios, Padre, pero hoy queremos, Señor, de verdad alinearnos a ti, queremos aprender de ti, y que de verdad esto no sea, Señor, una chacota para nosotros, sino que de verdad con todo el temor y con todo el temblor podamos servirte, podamos adorarte, podamos hacer tu voluntad, porque fuera de ti, Señor, no hay nada, fuera de ti, Padre amado, no tenemos nada, Padre Santo. Hoy te pedimos con todo el corazón que tú nos enseñes a hacer tu voluntad con tu poder, que podamos, Señor, agradarte
y respetarte, Señor, de verdad hacer tu voluntad, estar, Señor, contigo, papito amado. Padre, te pedimos en este tiempo que tú pongas tu mano de poder en cada uno de nosotros, que nos enseñes, Padre amado, a hacer tu voluntad, que nos levantes, Señor, que nos enseñes, papito amado, a caminar en ti. No queremos, Señor, seguir desviándonos por nuestro camino, haciendo lo que a nosotros nos agrada, sino que de verdad entendamos, Señor, que es tiempo de volver a tu palabra, volver a tu Torah, que tu palabra es verdad, que tú has diseñado muchas cosas, Señor, para beneficio nuestro, no a la fuerza, Padre, sino para que de verdad nosotros tengamos en ti, Señor, una vida nueva, Padre amado. Esa buena noticia, Padre, de tu redención, Señor, de volver, Señor, a unir las casas de Israel, Padre, y ahora que entendemos que somos parte de tu pueblo, hoy podemos entenderlo y alegrarnos de todo corazón sabiendo que tú vas a tener cuidado de cada uno de nosotros. Gracias, Padre eterno, gracias, Padre celestial, por este tiempo en el que estamos, Señor. Pon en nosotros al querer y el hacer, papá, para que caminemos en obediencia tuya, papá, que caminemos, Señor, obedeciéndote a cada instante. De verdad, Padre amado, que no estemos, Señor, ya jugando con otras cosas o haciendo lo que no te agrada. Gracias, Padre celestial, gracias, Padre bendito, bendecimos tu santo y glorioso nombre. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tú eres, papá, príncipe de paz. Gracias, amoroso Dios. Y en este tiempo te entregamos, Señor, nuestras vidas, papá. Y de verdad, papito amado, queremos, Señor, en ti. Y hoy, Señor, ayúdanos a cumplir tus mandamientos para poder, Señor, permanecer en ti y que no seamos apartados por nada, Padre amado. Gracias, papito santo. Y en el nombre de Yeshua tomamos poder y autoridad. Y oíme bien, Hasatán, óigame bien, demonios inmundos, toda potestad demoníaca, todo gobernador de las tinieblas, toda hueste de maldad, celos, todo hombre fuerte, celos, mentira, familiar, perversidad, pesadez, prostitución, temor, orgullo, atadura, anticristo, sordo, mudo, en el nombre de Yeshua, orgullo en el nombre de Yeshua, suelta nuestras vidas, sueltan mi familia, sueltan mi consciente, sueltan mi inconsciente, sueltan la línea de represión, sueltan mi subconsciente, sueltan mi hipotálamo, sueltan mi cerviz, en el nombre de Yeshua se van al abismo, no tienen lugar, no tienen arte, no tienen parte en mi vida, se van al abismo en el nombre de Yeshua. Y en el nombre de Jesús tomamos poder y autoridad. Que toda hueste demoníaca, todo gobernador de las tinieblas, todo pensamiento, toda fortaleza cae y todo demonio inmundo se va al abismo en el nombre de Jesús. Todo argumento que esté en contra de la voluntad del Eterno cae en el nombre de Jesús. Suelta nuestras vidas, suelta los oídos de mis hermanos, suelta ahora mismo en el nombre de Jesús. Te vas al abismo. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre Celestial. Bendecimos tu santo y precioso nombre. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, y en este tiempo, Señor, te pedimos aún que levantes a la casa de Judá, que levantes a la casa de Israel, que levantes, Señor, a tus hijos, Padre amado, que de cada uno de esos lugares, papá, tú puedas levantar a tus hijos para creer en ti, que aún tengas misericordia por aquellos hijos desobedientes, Padre amado, que no están haciendo tu voluntad, papá, y que pues se puedan entender, que puedan ser injertados al olivo original para ser parte de tu pueblo. Señor, prepara a tu pueblo, Padre amado, para que pueda de verdad estar listo, Señor, cuando todo venga, papá, para preparar a tu pueblo, Padre Santo, para saber qué hacer en cada momento, en cada situación. Ayúdanos, Padre amado, ayúdanos en todas las cosas, papá, que podamos hacer y vivir para ti, Padre amado. Gracias, amoroso Padre Celestial. Tuya es la gloria, tuya la honra, Señor. Y en este tiempo también te pedimos, Señor, que tú cubras con tu preciosa sangre las casas de mis hermanos, donde quiera que estén. Allí, Señor, los postes de las puertas y el dintel de su puerta, en el nombre de Yeshua. Los cubrimos, papá, de todos los que están escuchando, de cada persona, Padre amado. Tú estás, Señor, como poderoso gigante, cubriendo a cada persona, Señor, cubriendo a cada uno, Señor, de los que están oyendo, papá. Papito amado, también en este tiempo pedirte que levantes obreros para tu mies, obreros aprobados, Padre Santo, que hagan tu voluntad. Y en el nombre de Jesús, Señor,
Hoy te pedimos también, papá, que tú nos puedas enseñar a tener un corazón que te sirva, que guarde, Señor, tus mandamientos. Padre, por mucho tiempo hemos dicho que nadie podía cumplir tus mandamientos, pero hoy hemos leído en tu escritura que tu palabra dice, Señor, que por fe podemos cumplirlo, porque no está demasiado arriba, Señor, para que lo podamos alcanzar, ni debajo para que lo podamos tener, sino que entendemos que por la fe en Yeshua podemos cumplir tus palabras, podemos cumplir tus mandamientos. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre Celestial. Tuya es la gloria, tuyo el poder, Señor. Y en el nombre de Yeshua, oíganme bien, espíritus humanos. Mi Señor Yeshua les ordena que se pongan en su lugar y estén listos para la gran redención de almas, estén listos para hacer la voluntad del Eterno. En el nombre de Yeshua, y oíganme bien, cielos, tierra, luna, estrellas. Mi Señor Yeshua los desata en el nombre de Yeshua, son desatados, porque ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar, sino para adorar al Eterno, al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito. Bendecimos tu santo y precioso nombre, y en el nombre de Yeshua te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Y bueno, pues y en esta noche estamos también con mi papá. Gracias, Amparito. Buenas noches, mis hermanos. Voy a dar lectura a una oración que había hecho Daniel cuando el rey de Babilonia había determinado matar a todos los sabios de Babilonia, y ahí estaba incluido Daniel. Pero Daniel había orado a Dios y le había pedido la revelación de ese sueño que había tenido el rey. Y entonces se puso a orar y bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Yahweh de mis padres, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Esa es la oración que había hecho Daniel, y realmente muy profundo. Realmente me conmueve esto, porque Dios dice que da más sabiduría a los sabios y da ciencia a los entendidos. Gracias, Dios mío, amado Rey, bendito, amoroso Padre, eres grande realmente, papá. Bendito eres, Señor. A ver, prendan sus micrófonos, le alabaremos al Señor, mis hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Toda la honra y toda la gloria es para Él. ¿Quién vive? Yeshua. ¡A su nombre! Gloria. ¡Gloria! Más gloria. Toda la honra es para nuestro Señor. Toda la gloria es para Dios, mis hermanos. Amén. Amén. Bolivia es de Cristo. Amén. Bolivia es territorio ungido del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Amado Rey, a ver, un grito de júbilo. Ay, Señor, gracias, bendito Rey, amoroso Padre. Hasta mañana, mis hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Muchas bendiciones. Hasta mañana, Amparito. Amén. Hasta mañana, papi. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Y bueno, pues ya llegando al final de esta reunión, vamos a irnos despidiendo de cada una de las familias que están con nosotros. Ahí tenemos a la familia Lima Guayas. Familia Lima Guayas, bendiciones. Bendiciones, hermano Amparito. En Yeshua, Shalom. En Yeshua. Bendiciones, Tessa, bendiciones pues allí a cada uno de los que están en la familia Lima Guayas, bendiciones hermano George, bendiciones hermana Bea, bendiciones Mayra, Anthony, que Dios les rebendiga en Yeshua. En Yeshua, en Jesús. Amén, bendiciones.
Y bendecimos también pues allá a mi hermano Ismael. Ismael, bendiciones. Bendiciones, hermano Amparito, hermano Jaime, hermana Martita, Daniel, Igor, hermanos, muchas bendiciones en Jesús. Hasta mañana. Hasta mañana, Ismael, que Dios te bendiga. Muchas bendiciones en Yeshua. En Jesús, amén. Bendiciones y bendecimos también allí a mi hermana Eli, Alanis, Belén, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones, hermanas. Buenas noches, Amparito. Bendiciones. Hasta En mañana. Yeshua, En bendiciones. Shalom. Shalom. Que Dios les bendiga, muchas bendiciones y bendecimos pues también allí a la familia Gómez Quispe, que Dios les bendiga, tío Guillermo, tía Roxana, Chinito, Helen, que Dios les rebendiga. Amén, Amparo, bendiciones hermanos, hasta mañana en Yeshua, Dios les bendiga. Amén, bendiciones, que Dios te bendiga, tío Guillermo, tía Roxana, bendiciones a cada uno de ustedes en Yeshua. Amén. Yeshua. Amén, y bendecimos también pues allí a Sara y su pandilla, bendiciones. Bendiciones, hermano Parito. En Yeshua. Amén, bendiciones en Yeshua, que Dios les rebendiga. Y bendecimos también allí pues a toda la familia Murillo Ayala, que Dios les bendiga, Benjo, Davichito, JJ, Sarita, que Dios les bendiga en Yeshua. Bendiciones, hermanos, bendiciones, hermanos. También bendiciones, tía Yeshua, hasta mañana. Bendiciones en Yeshua, hasta mañana, Shalom. Shalom. Bendiciones y bendiciones. Bendiciones ahí también a bebé JJ, que Dios les bendiga. Bendiciones pues a cada una de las personitas que están con nosotros, a la familia Paredes Guayas, también bendiciones. Y bendecimos pues ahí a Brittany, Briana, Belinda, pues bendecir a mi hermano Henry, también bendecir allí a mi hermana Janet, que Dios les rebendiga. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga a mis hermanos, bendecir la vida de mi hermana Norquis, Norquita, bendiciones. Bendiciones, Amparito, bendiciones, Dani, Gogo, Martita, don Jaimito, tía Juanita, y queridos hermanos, buenas noches. Shalom en Yeshua. Shalom en la bendiciones, Norquis, que Dios te rebendiga en Yeshua. Y bendecimos también a la familia Ayala Campos. Muchas bendiciones, familia Ayala Campos, que Dios les rebendiga. Hasta mañana, Belén, que Dios te bendiga. Muchas bendiciones, bendiciones, Edwin, bendiciones, Nino, que Dios les rebendiga en Yeshua. Bueno, bendecir también pues a cada una de las familias que está con nosotros, a la familia Quispe Cosío, bendecimos pues también a la familia López Tito, tía Luisa, bendiciones, bendiciones también allí a cada uno de mis hermanos pues que están allá escuchando, a mi hermano Luis, bendiciones también allí para mi hermana Helen Pérez, para sus hijos, allá en La Paz a Tatiana, a la familia Jata Cosío también bendiciones, bendiciones allá en Chayapata, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones a cada uno de mis hermanos que está pues allá, tía Juanita, bendiciones, tía Lucy, bendiciones, tía Mari, que Dios te bendiga, tía Hilda, bendiciones, y a cada uno de mis tíos también, que Dios les bendiga, tío Lucho, bendiciones, tío Lino, bendiciones, tío Cocolizo, que Dios les rebendiga, y bendecimos a toda la familia Cocatola también, que Dios les bendiga, a la familia Carlos Gómez, que Dios les bendiga, pequeñas, muchas bendiciones, bendiciones a toda la familia Lobo, bendiciones a la familia Choque González, que Dios les bendiga a mis hermanos, también a la familia Cayaguara Montoya, que Dios les bendiga, y a cada personita que está allí viéndonos, escuchándonos, que Dios les rebendiga, que Dios les bendiga a mis hermanos allá en Cochabamba, allá en Santa Cruz, Pamela, Catherine, y a cada persona donde quiera que esté, en cualquier departamento, en cualquier pues también país, que Dios les bendiga, muchas bendiciones a todos y cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, nos vemos el día de mañana, Shalom en Yeshua. En su punto, Radio Online.